Decían que ninguna criada duraba en aquella casa ni una sola. La verja era imponente, la mansión espectacular, pero dentro era un campo de batalla, y en el corazón de todo estaba la señora Carmen, bella, refinada y letal con sus palabras. Abofeteaba sin previo aviso, gritaba sin piedad, y sus insultos podían cortar más profundo que un látigo. Había destrozado a 9 criadas en 6 meses. Algunas huyeron llorando, otras se fueron antes del amanecer. Una saltó la valla trasera descalza. Entonces entró Sofía de piel morena silenciosa, sin llevar nada más que una bolsa de nylon y el fuego en su mirada. No estaba allí para huir, no estaba allí para complacer. Tenía una hija enferma, no tenía nada que perder, y un arma que la señora Carmen nunca antes había enfrentado. Lo que Sofía hizo en esa casa no solo cambió su vida, rompió a la inquebrantable señora Carmen. La mansión en la urbanización de La Moraleja era el tipo de lugar ante el que la gente reducía la velocidad para mirar. Una imponente verja negra, un camino de entrada impecable, coches tan pulidos que reflejaban el sol como espejos. Pero más allá de ese exterior perfecto, el aire era denso. El personal se movía como sombras. La limpiadora evitaba el contacto visual. Incluso mamá Pilar, una cocinera que una vez había cocinado para presidentes, medía cada paso como si temiera perturbar el silencio. Ese silencio tenía una fuente. Una persona, la señora Carmen Vargas. Algunos la llamaban señora de hielo, otros señora perfección. Y cuando pasaba el personal más antiguo, murmuraba un nombre en susurros, uno que no se atrevían a decir en voz alta en su presencia. A sus 33 años, la señora Carmen parecía sacada de una revista de moda, alta, de piel clara, y siempre vestida como si le esperara una alfombra roja, aunque solo fuera a ir al jardín. Su perfume perduraba mucho después de que abandonara la habitación. Sus palabras aún más. No solo daba instrucciones, ordenaba, no solo disciplinaba. Golpeaba con una bofetada o una frase lo suficientemente afilada como para dejar heridas invisibles. En esta casa su opinión era ley. Y en solo medio año 9 criadas habían salido por esa misma verja negra, algunas entre lágrimas, otras en silencio, unas sin zapatos. La casa en sí no era el problema, el trabajo no era el problema. El problema era ella, la señora Carmen. Era la segunda esposa del señor Javier Vargas. La primera había muerto muchos años atrás, dejando un silencio en la mansión que nunca se llenó del todo. El señor Javier Vargas era un hombre que llevaba el poder como una segunda piel, de casi 60 años, con mechones plateados en el pelo, 2 prósperas empresas petroleras y más casas de las que la mayoría de la gente posee pares de zapatos. La gente pronunciaba su nombre en todas partes. Por supuesto que lo hacían, pero de lo que más susurraban era de las criadas hasta que llegó Sofía. Nadie le dijo hola, nadie le preguntó su nombre, porque estaban cansados de aprender nombres que cambiaban cada semana. La gobernanta simplemente señaló una fregona y murmuró en pieza por los suelos de mármol. La señora va a bajar. Sofía no discutió. Se ató el pañuelo, cogió la fregona y empezó a trabajar. Tenía una razón para estar allí su hija Lucía, que entraba y salía del hospital. Las facturas se acumulaban amenazando con ahogarla. Sofía se susurró a sí misma: solo aguanta, incluso si te insultan aguanta. 3 meses, eso es todo por Lucía. Todavía estaba limpiando la alfombra central cuando lo oyó. Clic, clac, clic, clac. Tacones afilados y luego silencio. Sofía levantó la vista. Y allí estaba ella, la señora Carmen, de pie en lo alto de la escalera, con una bata de seda color vino, sosteniendo una taza de té como si fuera la dueña del mundo. Miró a Sofía de arriba a abajo, luego a la fregona, luego al cubo de agua a su lado, y sin decir una palabra volcó el cubo. El agua salpicó los azulejos limpios. Sofía ahogó un grito retrocediendo. La señora Carmen se acercó con los ojos fríos. Esta es la 3ª vez esta semana que alguien bloquea mi paso. No estoy de humor. Límpialo, ahora. Sofía no habló.
Se agachó, recogió la fregona de nuevo. Sus zapatillas estaban empapadas, pero siguió limpiando. Desde el pasillo la gobernanta susurró por lo bajo: «No durará. Parece demasiado blanda». Pero lo que nadie sabía era esto: Sofía había enterrado su orgullo hacía mucho tiempo. Había limpiado casas donde la trataban peor. Había suplicado en hospitales por la vida de su hija. No era blanda, era fuego silencioso. A la mañana siguiente, Sofía se despertó antes de las 5 de la mañana. Barrió el patio delantero, limpió las puertas de cristal y volvió a fregar el salón. Esta vez con menos agua, sin salpicaduras, sin errores. No había venido a jugar. A las 6:30 de la mañana estaba en la cocina lavando platos junto a mamá Pilar, la cocinera. «¿Te has levantado temprano?», dijo mamá Pilar sorprendida. Sofía sonrió amablemente. «Solo intento hacer mi trabajo». «Ten cuidado. En esta casa no se trata de madrugar. Se trata de sobrevivir a la boca de la señora». Justo en ese momento oyeron las zapatillas, suaves, controladas, enfadadas. La señora Carmen entró en la cocina con una bata de seda bien atada a la cintura y el teléfono en la mano. «¿Dónde está mi agua con limón?», preguntó bruscamente. Mamá Pilar se apresuró a decir: «Estaba a punto de». «No te estaba preguntando a ti», la interrumpió, volviendo su mirada hacia Sofía. Sofía se secó las manos y se inclinó ligeramente. «La traeré ahora mismo, señora». La señora Carmen entrecerró los ojos. A temperatura ambiente, ni fría ni caliente en su punto. «¿Entiendes?». «Sí, señora». «Porque si doy un sorbo y siento la garganta como si hubiera entrado en una sauna, te arrepentirás de tu vida». Sofía asintió. «Sí, señora». Cogió un vaso, sirvió agua del dispensador y añadió con cuidado 2 rodajas de limón. Subió lentamente con las manos firmes y los pies silenciosos por la escalera de mármol hasta la habitación de la señora Carmen. Llamó a la puerta. «Señora, su agua». «Entra». La habitación estaba impecable. Cortinas doradas, frascos de perfume brillando en un tocador. Un pequeño perro blanco estaba sentado en la cama como si fuera de la realeza. Sofía colocó la bandeja suavemente en la mesita auxiliar. La señora Carmen no dijo gracias. Cogió el vaso, bebió un sorbo, hizo una pausa. El corazón de Sofía latía con fuerza. Entonces la señora Carmen sonrió con suficiencia. «Tienes suerte», dijo. «Lo has hecho bien». Pero justo cuando Sofía se giraba para irse, la señora Carmen volvió a hablar. «Hay una mancha en el lavabo del baño. Odio las manchas». «La limpiaré ahora mismo, señora». Al entrar Sofía en el baño, sus ojos captaron una leve mancha de óxido en el lavabo, probablemente de un anillo. Sin dudarlo, cogió el spray de limpieza y empezó a frotar suavemente, con cuidado y concentración. Entonces, ¡pum!, su hombro rozó un frasco de perfume. Se tambaleó. Lo atrapó justo a tiempo, conteniendo la respiración. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Pero cuando se dio la vuelta, la señora Carmen estaba de pie en el umbral con los brazos cruzados. Sin una palabra de advertencia, se adelantó y le dio una bofetada a Sofía en plena cara. La cabeza de Sofía se giró con la fuerza del golpe. «Eres torpe», dijo fríamente la señora Carmen. «No me gusta la gente torpe». Los ojos de Sofía ardían, pero no lloró. Inclinó la cabeza y susurró: «Lo siento, señora». Luego, con delicadeza, recogió el frasco de perfume y lo volvió a colocar en perfecta línea con los demás, con las manos temblorosas pero el espíritu firme. «Limpiarás la habitación de invitados ahora», dijo la señora Carmen, hundiéndose ya en su cama con el teléfono en la mano. «Y plancha las sábanas mientras están puestas en la cama. No me gustan las arrugas». Sofía asintió de nuevo. «Sí, señora». Al salir de la habitación, el señor Javier estaba en el pasillo. Barba canosa, pulcramente planchada, un rostro tranquilo. Lo había oído todo. Sus miradas se encontraron. Él no habló, pero Sofía pudo verlo, ese pequeño destello en sus ojos. Lástima. Pero ella no necesitaba lástima. Necesitaba ese salario. Pasó junto a él sin decir una palabra y fue directamente a la habitación de invitados. Porque en el corazón de Sofía una cosa estaba clara: no se iría. No hasta que su hija pudiera vivir. Al tercer día todos en la casa la observaban.
Sofía no había llorado, no había gritado, no había hecho la maleta y huido como las demás. Pero la señora Carmen no había terminado, ni de lejos. No le gustaba que la ignoraran. No le gustaba que la estudiaran. Y algo en el silencio de Sofía le parecía un desafío. Así que subió la temperatura. Primero fueron los uniformes desaparecidos. Sofía acababa de terminar de limpiar la habitación de invitados. Cuando regresó a sus aposentos encontró que su uniforme había desaparecido. Todo lo que quedaba en el armario era un camisón de encaje transparente que obviamente no era suyo. Sofía no dijo una palabra. Salió con una camiseta descolorida y su propia falda larga. La gobernanta se quedó boquiabierta. «¿Vas a salir así?» Sofía solo respondió. «Está limpio, es decente, es suficiente». Más tarde ese día la señora Carmen bajó, la miró de arriba abajo y sonrió. Su sonrisa lenta y burlona. «¿Dormiste en la alcantarilla o es que te vistes a juego con la fregona?» Algunos miembros del personal se rieron nerviosamente. Sofía no respondió. Se inclinó, cogió la fregona y siguió trabajando. Pero cuanto más no reaccionaba, más inquieta se ponía la señora Carmen. Luego vinieron los accidentes. La señora Carmen derramó vino tinto en la alfombra blanca del salón y fingió que había sido un error, pero no lo era. Lo hizo a propósito solo para poner a prueba la paciencia de Sofía. Sofía no hizo preguntas. No se quejó. Cogió tranquilamente una toalla y empezó a limpiar. Una vez la señora Carmen incluso acusó a Sofía de romper un cuenco de cristal que ella misma había tirado. Aún así, ninguna reacción. Sofía simplemente dijo: «Lo limpiaré, señora». Incluso el señor Javier Vargas empezó a darse cuenta. Una tarde estaba sentado tranquilamente en el jardín con su periódico cuando vio a Sofía barriendo cerca de las flores. Su falda estaba rota en el borde. Su rostro parecía cansado, pero sus manos eran firmes. «Sofía, ¿verdad?», preguntó con voz baja. «Sí, señor», dijo ella deteniéndose para saludarlo correctamente. «¿Te tratan bien aquí?», preguntó con cuidado. Ella hizo una pausa y luego sonrió. «Me tratan como la vida trata a muchos de nosotros, señor. Pero estaré bien». Él parpadeó. Esa noche el señor Javier miró a Carmen y dijo: «¿Por qué sigue esa chica aquí? Con la forma en que la has tratado, la mayoría de la gente ya se habría ido». Carmen tomó un sorbo lento de su vino, sonrió ligeramente y dijo: «Todavía es útil, por eso está aquí». Pero incluso ella podía sentirlo. La energía en la casa había cambiado. Sofía no se defendía con palabras ni con lágrimas. Se defendía con presencia, con paciencia, con esa dignidad silenciosa e inquebrantable que no se puede comprar en el mercado. Y eso estaba empezando a asustar a la señora Carmen. Era sábado por la mañana. El cielo estaba cargado de nubes y una suave llovizna golpeaba suavemente las ventanas de la mansión. Dentro la casa estaba inusualmente silenciosa, sin insultos, sin portazos, sin nombres gritados. Sofía se dio cuenta. Acababa de terminar de barrer el ala este cuando pasó por el espejo del pasillo y vio un reflejo que la hizo detenerse. La señora Carmen, sentada en el suelo de mármol, descalza, su pañuelo de seda medio caído de la cabeza, el maquillaje corrido el rímel como si alguien se hubiera secado las lágrimas demasiado rápido. Sofía se quedó helada. Nunca había visto a esa mujer parecer humana. La señora Carmen aún no la había visto. Se estaba mirando en el espejo casi como si no reconociera a la mujer que le devolvía la mirada. Su vino tinto de la noche anterior todavía estaba en el suelo. Su teléfono bloqueado. Sus tacones tirados a un lado. Sofía quiso dar media vuelta. No era asunto suyo, pero algo más profundo que el deber mantuvo sus pies en su sitio. Se adelantó lentamente. «Señora». La señora Carmen se giró bruscamente. Su rostro, normalmente fiero y firme, parecía roto, incluso blando. «¿Qué quieres?», preguntó bruscamente, secándose la cara rápidamente. Sofía inclinó la cabeza. «Disculpe, señora, no quería molestar». Dejó una pequeña toalla limpia y bien doblada a su lado en el suelo. Luego se giró para irse. «Espera». Sofía se detuvo. Carmen la miró fijamente con los ojos rojos y la voz temblorosa.
¿Por qué te quedas?, preguntó. Sofía guardó silencio por un momento. Luego dijo suavemente: «Porque lo necesito por mi hija. ¿Podrías conseguir otro trabajo?». Sofía sonrió débilmente. «Quizás, pero no pagarían como este, y el hospital de mi hija no acepta historias». Carmen la miró, estudió su rostro. «¿No me tienes miedo?». Sofía dudó, luego dijo la verdad. «Antes le tenía miedo a la vida, pero cuando te enfrentas a la muerte en la sala de un hospital sosteniendo la mano de tu hija, nada más puede romperte de nuevo». La señora Carmen apartó la mirada. Durante un largo rato no dijo nada. Luego en voz baja susurró algo que Sofía nunca esperó oír. Decían que no era lo bastante buena. Sofía frunció el ceño. «¿Quién, señora?» «Los amigos de mi marido, su familia, incluso la gente de la iglesia. Decían que era demasiado joven, demasiado llamativa, que solo era una esposa trofeo sin sustancia». Su voz se quebró un poco. «Pensé que si podía controlarlo todo, si la casa estaba impecable, si el personal era perfecto, si nunca dejaba que nadie se acercara demasiado, tal vez sentiría que tenía el control de algo». Sofía no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado en el suelo. No demasiado cerca, no demasiado lejos, no para aconsejar, no para discutir, solo para estar allí. Y por primera vez la señora Carmen no le dijo que se fuera. Al día siguiente, domingo por la mañana, llegó con un suave sol y una extraña paz dentro de la casa. Por primera vez desde que llegó Sofía, nadie gritó su nombre. No hubo portazos ni sarcasmo desde la escalera. La casa por una vez parecía poder respirar. Sofía barría el porche delantero tarareando en voz baja para sí misma. Un suave coro de iglesia que su madre solía cantar cuando la vida se ponía pesada. Ni siquiera se dio cuenta de que la señora Carmen estaba de pie detrás de ella observándola. «¿Es una canción religiosa?», preguntó Carmen con voz tranquila. Sofía se giró sorprendida. «Sí, señora, de hace mucho tiempo». Luego, sin otra palabra, la señora Carmen se dio la vuelta y volvió a entrar. Sin insultos, sin advertencias, solo presencia. El personal lo notó de inmediato. En la cocina, mamá Pilar le susurró al mayordomo: «Acaba de pasar a mi lado sin gritar por la pimienta». Él asintió. Incluso dijo: «Buenos días». El portero Manuel le preguntó a Sofía esa tarde: «¿Qué le has dado de comer a la señora esta mañana?». «Ha sonreído». Sofía sonrió débilmente. A veces la gente no necesita comida, solo necesitan que alguien no se vaya. Esa noche sucedió algo extraño. Sofía entró en el dormitorio principal con una taza de té, la rutina habitual. Pero esta vez la señora Carmen no estaba al teléfono. No estaba dando instrucciones ni arreglándose las uñas. Estaba sentada junto a la ventana sosteniendo una pequeña foto enmarcada del señor Javier Vargas y su difunta primera esposa. Su expresión era indescifrable. Sofía dejó el té suavemente en la mesita auxiliar. «Gracias», dijo la señora Carmen en voz baja. Sofía se quedó helada. No fue solo que dijera gracias, fue cómo lo dijo, como alguien que se libera de una pesada carga. «Eres la primera criada que no ha intentado impresionarme», añadió después de un momento. «Simplemente hiciste el trabajo». Sofía habló en voz baja. «No estoy aquí para impresionar, señora. Estoy aquí para sobrevivir». Carmen la miró de nuevo, esta vez de verdad. «Has pasado por mucho, ¿verdad?». Sofía sonrió con tristeza. «Como todo el mundo, señora. Algunos simplemente lo ocultan mejor». La señora Carmen asintió lentamente. Luego, para sorpresa de Sofía, dijo: «Mañana tómate el día libre. Visita a tu hija. Yo pagaré el transporte». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Señora, ¿me has oído? Ve a verla. Vuelve por la noche». Sofía parpadeó. Hacía 3 semanas que no veía a su hija. No había pedido tiempo libre porque tenía demasiado miedo. «Gracias», susurró con la voz casi quebrada. La señora Carmen se volvió hacia la ventana. «No me des las gracias. Simplemente no dejes de ser tú». A la mañana siguiente, Sofía estaba en la puerta de la mansión sosteniendo un pequeño sobre blanco. Dentro, 50 euros envueltos en un pañuelo de papel doblado con esmero.
La señora Carmen lo había dejado junto a su bandeja del desayuno con una nota que decía para el transporte y lo que pueda necesitar. Las manos de Sofía temblaban al sostenerlo. No era solo por el dinero, era la amabilidad suave, silenciosa, casi tímida. Cogió un autobús desde La Moraleja hasta el Hospital de La Paz, donde su hija Lucía había pasado las últimas 2 semanas en observación. Lucía tenía 9 años, era delgada y dulce. Su afección cardíaca la hacía frágil, pero su sonrisa era un rayo de sol en el día más duro. Cuando Sofía entró en la sala, Lucía levantó la vista. «Mamá». Sofía corrió hacia ella y se arrodilló junto a la cama abrazándola con fuerza. «Mi niña, te he echado de menos». Se sentaron juntas un rato, Sofía dándole de comer una papilla y contándole historias. No de dolor, no de lucha, sino de esperanza. Entonces Sofía sacó una cinta para el pelo, pequeña, barata, pero colorida, que había comprado en la calle. «Mira lo que te he traído». Lucía sonrió. «Mamá, dijiste que me llevarías a casa cuando tuvieras dinero». «Será pronto». Sofía hizo una pausa, sostuvo la pequeña mano de Lucía y susurró: «Muy pronto, mi amor. Dios nos está ayudando. Solo aguanta». Lo que no sabía era que la señora Carmen había llamado a su chofer para que comprobara discretamente a dónde iba. No por sospecha, sino por curiosidad. Cuando el chofer regresó, simplemente dijo: «Fue al Hospital de La Paz. La hija está allí. Las enfermeras la conocen». La señora Carmen no respondió. Solo asintió y luego volvió a su habitación. Esa noche, mientras se cepillaba el pelo frente a su tocador, se miró al espejo. Durante mucho tiempo pensó en el rostro silencioso de Sofía, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando servía el té, en la forma en que nunca se quejaba en su hija enferma pero sonriente. Pensó en sí misma, en la mujer en la que se había convertido, en las cosas por las que nunca había pedido perdón. Y entonces lloró, no en voz alta, solo 2 lágrimas silenciosas, pero fueron las primeras en años. El lunes por la mañana llegó como cualquier otro. La luz del sol se filtraba a través de las largas cortinas blancas. La cocina bullía suavemente mientras mamá Pilar removía el estofado en la olla. Pero algo había cambiado, como si el propio aire hubiera exhalado. Por primera vez en semanas, Sofía entró en la casa sin ese peso sobre sus hombros. Había vuelto a abrazar a su hija. La había visto sonreír y de alguna manera había visto un lado diferente de la señora Carmen. Mientras se ataba el delantal y cogía la escoba, la gobernanta pasó y se detuvo. «¿De verdad has vuelto?», preguntó sorprendida. Sofía sonrió. «Dije que lo haría». Desde arriba la voz de la señora Carmen la llamó, pero esta vez más suave. «Sofía, ven por favor, por favor». Todos en la casa se detuvieron como si alguien hubiera pulsado un mando a distancia. Sofía subió al dormitorio principal con el corazón tranquilo. La señora Carmen estaba sentada en su tocador cepillándose el pelo. «¿Has vuelto pronto?», dijo sin levantar la vista. «Sí, señora. Salí del hospital a las 6 de la mañana». Hubo una pausa. Entonces Carmen se giró sosteniendo un sobre blanco. «Esto es para la medicación de Lucía». Sofía parpadeó. «Señora, no discutas. Cógelo». Le entregó 200 euros en efectivo. Las manos de Sofía temblaban. Abrió la boca pero no le salió nada. La señora Carmen apartó la mirada casi incómoda. «Dijiste algo ese día», dijo, «sobre cómo la vida puede romperte hasta que ya nada te asusta». «Sí, señora. Bueno, creo que he estado luchando contra la gente equivocada». Sofía la miró con dulzura. «El dolor nos hace hacer cosas, señora, pero no tiene por qué hacernos crueles». Esa frase quedó flotando en el aire como un perfume. Suave, persistente. Más tarde, esa tarde, la señora Carmen entró en la cocina y llamó a mamá Pilar por su nombre. La vieja cocinera casi dejó caer su cuchara de madera. «Sí, señora. Su estofado huele bien», dijo la señora Carmen. «¿Qué hierbas ha usado hoy?». Mamá Pilar tartamudeó. Solo albahaca y un poco de pimentón, señora». La señora Carmen asintió. «Está bueno, gracias». El personal no podía creerlo.
El miedo silencioso que solía flotar en la casa como una espesa niebla se estaba disipando. Incluso el señor Javier Vargas se dio cuenta esa noche. Mientras estaba sentado en el salón leyendo su periódico, vio a su esposa pasar, sin gritos, sin insultos, sin miradas gélidas. Luego miró a Sofía, que estaba limpiando cuidadosamente la mesa de cristal. Dobló su periódico y dijo: «Gracias, Sofía». Sofía levantó la vista sorprendida. «Señor, por quedarte», dijo, «has hecho algo que nadie más pudo». Sofía sonrió débilmente, hizo una reverencia y siguió limpiando. Pero su corazón estaba lleno, porque en ese momento se dio cuenta de algo. No solo había venido a limpiar una casa, había venido a limpiar el dolor, y lo había hecho un día silencioso a la vez. Pasaron 2 semanas, y en esas 2 semanas la casa cambió por completo. Sin gritos, sin cristales rotos, sin andar de puntillas. El personal empezó a sonreír de nuevo. El jardinero cantaba mientras podaba los setos. Mamá Pilar incluso hizo buñuelos para todos el viernes por la mañana, la primera vez en 6 meses. Pero el mayor cambio fue en la señora Carmen. Ya no ladraba órdenes. Decía por favor. Decía gracias. Ya no pasaba simplemente junto a Sofía. Esperaba para preguntarle cómo estaba su hija. Y entonces un jueves por la tarde hizo algo que nadie podría haber imaginado. Llamó a Sofía al salón. «Vístete bien mañana», dijo. Sofía frunció el ceño. «Señora, vienes conmigo a un sitio». «¿Dónde?» «A mi almuerzo de mujeres». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Señora, yo no puedo ir a ese tipo de evento». «Sí puedes», dijo Carmen con calma. «Simplemente vendrás conmigo. Quiero que estés allí». Sofía se quedó sin palabras. La señora Carmen continuó. «Hay algunas mujeres a las que necesito presentarte, doctoras trabajadoras de ONGs. Una de ellas dirige una fundación de salud. Quizás pueda ayudar con el tratamiento de Lucía». Los ojos de Sofía empezaron a brillar. «Señora, ni siquiera tengo». «Ya te he comprado algo», interrumpió suavemente la señora Carmen. «Está en tu cama». Cuando Sofía regresó a su habitación, allí estaba un vestido de color melocotón, suave, sencillo y elegante, doblado junto a un pañuelo a juego. Sofía lo tocó lentamente. Se sentó en la cama y lloró en silencio, no porque estuviera triste, sino porque alguien finalmente la veía. Al día siguiente, Sofía iba en el asiento trasero del todoterreno de la señora Carmen. El chofer le abrió la puerta como si perteneciera a ese lugar. En el evento la gente la miraba. La señora Carmen entró en el elegante restaurante con Sofía a su lado como una igual, no una criada, no una trabajadora, sino una mujer que importaba. «Esta es Sofía», dijo Carmen a una de las señoras de la mesa. «Es más fuerte que la mayoría de las mujeres que conozco y su hija es una luchadora». La mujer sonrió. «Dirijo una fundación del corazón para niños. Quizás podamos ayudar. Envíame sus datos». Sofía se quedó allí paralizada por la gratitud, y en ese momento supo que esto ya no era solo un trabajo, no era solo supervivencia, era el comienzo de algo nuevo. El siguiente lunes por la mañana empezó como cualquier otro. Sofía estaba en la cocina pelando patatas suavemente cuando sonó su pequeño teléfono. Número desconocido. Se limpió la mano en la falda y contestó. «Dígame». «Buenos días». «¿Es usted la señora Sofía, madre de Lucía?» Sí soy yo. Soy la doctora Adisua de la Fundación del Corazón para Niños. La señora Carmen Vargas nos habló de usted después del almuerzo de la semana pasada». Sofía se levantó lentamente, el pelador de patatas se le cayó de la mano. «Sí, doctora». «Recuerdo que me dijo algo. Bueno, hemos revisado el caso de su hija, sus resultados, sus informes y nos gustaría patrocinar sus próximas 2 intervenciones por completo sin coste alguno». Silencio. Sofía se agarró a la encimera de la cocina. Lo siento, doctora». «¿Qué ha dicho?» «Me ha oído, señora», dijo la doctora con una sonrisa en la voz. «Cubrimos el coste, el transporte, los medicamentos, todo.
Incluso asignaremos a una enfermera pediátrica para el seguimiento después de su cirugía. Sofía cayó de rodillas. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras susurraba: «Gracias, Dios mío, gracias». Mamá Pilar entró corriendo alarmada. «¿Qué ha pasado?». Sofía levantó la vista con los ojos rojos pero sonriendo. «Van a pagar la operación de Lucía». Toda la cocina estalló de alegría. Incluso el chofer que entró a recoger las llaves se detuvo y dijo: «Sofía, de verdad». Sofía asintió, todavía llorando, todavía abrumada. «La señora Carmen, ella lo ha hecho posible». Esa noche Sofía entró en la habitación de la señora Carmen en silencio, llevando una taza de té con limón recién hecho. La dejó en la mesa y se giró para irse. Pero Carmen la detuvo. «Te han llamado». Sofía se giró lentamente. «Sí, señora. Esta tarde». No pudo contener las lágrimas. «Lo pagan todo. Lucía puede operarse. Podría vivir de verdad». Los ojos de Carmen se suavizaron. «Te dije que no me dieras las gracias». «Tengo que hacerlo», dijo Sofía secándose las lágrimas, «porque no tenías por qué ayudar, pero lo hiciste». La señora Carmen apartó la mirada por un momento. Luego dijo en voz baja: «Ayudarte me ayudó a mí». Sofía sonrió. «No lo entiendo. Solía pensar que la fuerza consistía en controlarlo todo, pero te vi sufrir en silencio, servir con delicadeza y aún así sonreír». Miró a Sofía a los ojos. «Me recordaste lo que es la verdadera fuerza». A partir de ese día, la casa empezó a tratar a Sofía de forma diferente. La gobernanta le consultaba. Mamá Pilar le guardaba el mejor trozo de carne en su plato. Incluso Manuel, el portero, la saludaba ahora con un orgulloso «Buenos días, tía Sofía». Seguía siendo una criada sobre el papel, sí, pero en realidad se había convertido en el corazón de la casa. 2 semanas después, la habitación del hospital estaba llena de suaves pitidos y respiraciones lentas. Lucía yacía tranquilamente envuelta en sábanas de color rosa pálido, su pecho subiendo y bajando uniformemente. La operación había sido un éxito. Sofía no se había separado de su lado en 2 días. Durmió en la silla, rezó durante la noche y lloró lágrimas silenciosas cuando el médico dijo: «Está bien, lo peor ya ha pasado». A la tercera mañana se vistió con su falda más limpia y se preparó para volver a la mansión. Besó la frente de Lucía y susurró: «Mamá volverá pronto. Descansa bien, mi ángel». Cuando Sofía llegó a la verja de la mansión, Manuel, el portero, se puso firme y la abrió con una amplia sonrisa. «Tía Sofía, bienvenida». Dentro el recinto parecía recién lavado, las flores arregladas con esmero. El aire se sentía expectante. Caminó hacia la casa y se detuvo. Todo el personal estaba esperando en el patio delantero: el jardinero, el mayordomo, la limpiadora. Incluso mamá Pilar estaba en el medio, radiante como una tía orgullosa en un bautizo. Antes de que Sofía pudiera decir una palabra, la puerta se abrió. La señora Carmen salió. No llevaba su habitual bata de seda. Hoy llevaba un tranquilo vestido azul, sin maquillaje, solo una ligera sonrisa. Sofía dijo suavemente: «Bienvenida de nuevo». Sofía se inclinó ligeramente. «Gracias, señora. Tengo algo que enseñarte». Se acercó a una pequeña mesa dispuesta bajo el magnolio. Sobre ella había un documento enmarcado cubierto con un envoltorio transparente. Lo levantó y se lo entregó a Sofía. Sofía lo abrió y se quedó helada. Carta de ascenso. Jefa de operaciones domésticas. Sofía levantó la vista confundida. La señora Carmen continuó: «Te lo has ganado. Supervisarás al personal ahora. Mejor sueldo, mejores aposentos y apoyo médico completo para Lucía en el futuro». Sofía no podía hablar, solo miraba la carta. Luego a la señora Carmen. «¿Por qué yo, señora?», preguntó finalmente con la voz temblorosa. «Porque hiciste lo que nadie más pudo», respondió Carmen. «No solo limpiaste la casa, limpiaste el aire, el miedo, el dolor». Hizo una pausa. «Y te quedaste incluso cuando te di todas las razones para irte». Sofía se tapó la boca con los ojos llenos de lágrimas. Mamá Pilar se adelantó con una bandeja de canapés. «Vamos a celebrar un poco», dijo riendo. Todo el personal aplaudió y vitoreó.
Incluso el señor Javier Vargas bajó para estrechar la mano de Sofía. Lo has hecho bien, Sofía. Gracias por traer la paz a mi hogar. Sofía ya no pudo contener las lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de honor. Sofía nunca había vivido en nada parecido a los nuevos aposentos del personal. La pequeña habitación que solía compartir con escobas y cubos había desaparecido. Ahora tenía un espacio propio limpio pintado con un pequeño ventilador que funcionaba y un colchón blando que no se hundía en el medio. Pero lo que más la conmovió no fueron los nuevos aposentos, fue la forma en que la gente la miraba ahora, no como la criada ni siquiera como la superviviente, sino como la mujer que trajo la paz. Cada mañana el personal la saludaba primero. La gobernanta le pedía su opinión. Incluso Manuel el portero se enderezaba al hablar con ella. Pero el mayor cambio fue en la señora Carmen. Ya no gritaba. Ya no contestaba bruscamente. Empezó a preguntarle a Sofía por la salud de Lucía, sus estudios, incluso sus colores favoritos. Pero una noche sucedió algo más profundo. Sofía estaba en la cocina guardando las sobras cuando la señora Carmen entró en silencio. Sin maquillaje, sin zapatillas, solo su bata y los pies descalzos. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Sofía asintió. Caminaron juntas hasta el patio trasero. La luna brillaba. Los grillos cantaban suavemente en el jardín. Entonces Carmen dijo, «¿Sabes que yo también fui criada una vez?» Sofía se giró bruscamente. «Señora, tenía 13 años», dijo Carmen con la voz distante. «Mi madre murió. Mi padre bueno no era del tipo paternal. Acabé en la casa de un hombre rico en Sevilla. Su mujer me odiaba. No me pegaba. Ni siquiera me insultaba en voz alta, pero se aseguraba de que me sintiera como un perro callejero». El corazón de Sofía se encogió. Me dije a mí misma que un día yo sería la señora que nunca volvería a ser débil, que nadie me trataría nunca como a alguien insignificante. Apartó la mirada con un destello de vergüenza en los ojos. Me volví fuerte, fría, cortante. Pensé que eso era poder, pero cuando te conocí vi algo más. Sofía escuchaba en silencio. Me recordaste a la niña que enterré. La niña que lloraba en silencio mientras limpiaba el suelo de otra persona. Tú no luchaste con orgullo, luchaste con paciencia. Hubo una larga pausa. Luego Carmen añadió en voz baja, «Lo siento por todo». Sofía extendió la mano y la posó suavemente sobre la de la señora Carmen. Y por un momento se quedaron allí sentadas dos mujeres de mundos diferentes, unidas por el dolor, ablandadas por la comprensión. Sofía susurró, «A veces Dios no nos hace pasar por el fuego para quemarnos. Nos hace pasar para que seamos luz para otros que todavía están en la oscuridad». La señora Carmen asintió, las lágrimas deslizándose silenciosamente por su mejilla. No se las secó, dejó que cayeran porque esta vez la estaban sanando. Era una brillante mañana de viernes cuando Lucía volvió a casa. Sofía estaba en la puerta con las manos temblando de alegría, mientras el taxi entraba. Dentro su hija estaba sentada con un vestido amarillo, sus mejillas más redondas, su sonrisa más brillante. Una pequeña cicatriz cerca de su pecho, la única prueba de lo que había sobrevivido. «Mamá». Sofía abrió la puerta del coche y estrechó a su hija en brazos. No lloró, simplemente la abrazó con fuerza, respirando el olor a jabón y esperanza. Pero lo que Sofía no esperaba era esto. Toda la casa estaba esperando. Bajo el magnolio se había preparado una pequeña mesa. Zumo, galletas y buñuelos en bandejas limpias. La cocinera mamá Pilar había hecho arroz con pollo y plátano frito. La limpiadora sacó sillas de plástico. Incluso Manuel colgó globos hechos con guantes inflados. Y justo en medio de todos ellos, con un suave vestido rosa y una sonrisa radiante, estaba la señora Carmen. Se acercó a Lucía, se arrodilló a su lado y le ofreció un pequeño regalo envuelto. «Es un libro de cuentos», dijo. «Sofía me dijo que te gusta leer. Pensé que quizás podríamos empezar uno juntas». Lucía lo cogió tímidamente. «Gracias, señora». Carmen sonrió. «Llámame tita Carmen». Sofía observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas.
Una vez la habían abofeteado por derramar agua. Ahora las mismas manos peinaban suavemente el pelo de su hija. El señor Javier Vargas se adelantó a continuación carraspeando. No hablo mucho en esta casa, pero debo decir esto, Sofía. Nos has recordado cómo es la verdadera fuerza. Se dirigió a Lucía. Siempre serás bienvenida aquí, querida. Esta es tu segunda casa ahora. Todo el personal aplaudió. Lucía sonrió ampliamente. Sofía se volvió hacia la señora Carmen y susurró: «No sé cómo agradecértelo». Carmen negó con la cabeza. «Ya lo hiciste. No te fuiste». A medida que el sol subía y las risas llenaban el patio, algo quedó claro. La mansión de la Moraleja, antes conocida por el silencio y los gritos, ahora resonaba con algo diferente. Alegría, familia, luz. Y todo empezó porque una mujer no se rindió. Pasaron las semanas. Lucía empezó a fortalecerse. Reía más, comía bien. A veces acompañaba a Sofía a la mansión sentándose tranquilamente con un libro mientras su madre trabajaba. La casa había cambiado. Los fríos suelos de mármol ahora resonaban con pequeños pasos y risas. Las paredes que una vez albergaron el miedo ahora albergaban calidez, y la señora Carmen, ella fue la que más cambió. Empezó a enseñarle a Lucía a doblar servilletas y a regar el jardín. Sonreía más, escuchaba más y de vez en cuando se sentaba con Sofía bajo el magnolio. Sin título, sin orgullo, solo de mujer a mujer. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de dorado, Sofía estaba sentada con Lucía en su regazo tarareando suavemente mientras pelaba naranjas. La señora Carmen salió con 2 vasos de té helado y le dio uno a Sofía. Luego dijo algo que se quedaría con Sofía para siempre. «Sabes, el día que te abofeteé, estaba segura de que te irías como las demás. Quería que lo hicieras. No podía soportar que nadie viera quién era yo realmente debajo de todo el orgullo». Sofía la miró con dulzura. «Y ahora», Carmen sonrió, «ahora doy gracias a Dios de que no te fueras». Tomó un sorbo y añadió: «No fuiste solo una criada en esta casa. Fuiste el espejo en el que tenía demasiado miedo de mirarme y el consuelo que nunca supe que necesitaba». Sofía se secó una lágrima de la mejilla y susurró: «Y usted le dio a mi hija una segunda oportunidad en la vida. Nunca lo olvidaré». Mientras la brisa de la tarde mecía los árboles y las risas resonaban desde la cocina, Sofía cerró los ojos y respiró la paz. Había llegado a esta casa sin nada más que dolor, silencio y una bolsa de nylon. Ahora tenía respeto, tenía honor, tenía esperanza, y se había convertido en la mujer que nadie podría olvidar. No porque luchara, no porque gritara, sino porque se quedó, y al quedarse sanó. A veces las personas más fuertes no hacen ruido, no lanzan puñetazos ni levantan la voz. Simplemente se quedan, y al quedarse, lo cambian todo. Hola a todos, me encantaría saber desde dónde nos están escuchando o viendo en este momento. Dejen sus países o ciudades en los comentarios, quiero leerlos. Y sobre la historia que acabamos de compartir, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les dejó alguna reflexión? Me interesa mucho conocer su opinión. Desde lo más profundo de mi corazón, deseo que todos ustedes, donde quiera que estén, se encuentren bien, con mucha paz y salud, que la tranquilidad siempre los acompañe. Y por último, si alguno de ustedes tiene una historia increíble, una anécdota especial o algo que crean que vale la pena contar, anímense a compartirla. Este espacio es de todos y nos encantaría escuchar lo que tienen que decir. Un abrazo muy grande.